Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, por supuesto, por aquí, por Mira TV, Canal 9 de Inter. Vamos a recordar, como cada día, nuestras redes sociales. Mi cuenta de Twitter, @JairCuba. Les recomiendo que se metan en Twitter. Por allí también podemos estar conectados durante todo el día. Mi cuenta de Instagram es @JairoCuba. Y nuestro canal de YouTube es Jairo Cuba TV, donde usted puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube. Y les agradezco que se suscriban a nuestro canal. Hoy es martes 21 de marzo y hoy tengo un entrevistado muy especial. Ayer anunciamos que venía sobre un tema que creo que tiene que sensibilizarnos a todos los venezolanos, como es el tema del Esequibo. Pero con el doctor Orlando Santoro hay otros temas que también quiero abordar, porque además el doctor Santoro, que es uno de los abogados de mayor prestigio y de mayor respeto en los Altos Mirandinos, además de eso es un excelente amigo, un hombre muy colaborador, además está de consiglieris, no sé si lo pronuncié bien, de la embajada, tengo entendido. Del comitato del italiano. Del comitato comité, sí. italiano. Él no va a decir en Sí. perfecto italiano y además de eso, profesor universitario, labor que es muy importante en la formación de las nuevas generaciones, sobre todo en esta materia humanista tan importante como son la carrera de leyes. Te doy la bienvenida y muy buenos días, Orlando. Buenos días, muchísimas gracias por tus palabras. Buenos días a nuestros queridos televidentes, y gracias por tus palabras, de viniendo de una persona tan honorable, tan profesional. Gracias, y tan luchador como tú, me engrandece, pues. Y me faltó algo, permíteme que Sí. interrumpa, es que tu hoja de servicio es grande. Además, Orlando tiene un programa exitosísimo aquí en Mira TV, un programa que ha marcado pauta, porque es un programa donde se dicta una verdadera cátedra de lo que es la cotidianidad social del país y moderado muy bien. Yo de verdad que veo tu programa y me gusta mucho el corte que le das a Alternativas TV. Ahora Muchísimas sí, gracias. el patio es tuyo. Y yo contento con tu reinicio nuevamente al mejor programa de opinión de los Altos Mirandinos. Gracias. Bueno, gracias. Sí, bueno, el tema de la Corte Penal Internacional tiene que ver con el derecho internacional público. Últimamente, la institución internacional público en cuanto a la justicia ha estado de moda, pues hay muchos casos que se han venido denunciando y ventilando en estos órganos internacionales. O sea, si hablamos de órganos internacionales, podemos hablar también del Tribunal Internacional de Justicia y después también tenemos este otro tribunal creado por el Estatuto de Roma, que es la Corte Penal Internacional. Algunos tratadistas lo consideran como el tribunal más importante en naturaleza de actos delictivos en cuanto a quienes se involucran a nivel global. Hace poco, nos sorprendió una noticia, hace horas, en el cual se veía el Tribunal Penal Internacional, pues la Corte Penal Internacional, con la mayoría casi absoluta de sus miembros, había ordenado inclusive la captura, o sea, de un mandatario de un ejecutivo nacional. El ejecutivo, la importancia de todo esto transgrede varias instituciones. En primer orden, ese Estado, en este caso es Putin, el presidente con Rusia, es un Estado con autodeterminación de pueblo, con su propia constitución y que tiene su propio orden público interno. A veces las decisiones de la Corte Penal Internacional pues son extraterritoriales, pues dentro de su propio ámbito territorial pueden considerarlo nulo. De hecho, ya hubo un pronunciamiento desde su Cancillería donde rechaza categóricamente y no lo considera con asidero. Lo importante de todo esto es que, a nivel internacional, todos estos países que tienen suscritos convenios y tratados y que desde el punto de vista de la ONU, todos los tratados tendrían carácter de naturaleza constitucional, en cada país se le puede complicar las visitas internacionales en países no aliados, pues, a Rusia. Así que, es algo, yo creo que trascendentalmente es algo muy prioritario, es decir, no se conoce últimamente
una decisión de este punto de vista. Se han conocido decisiones de denuncia, decisiones de admisión, decisiones de crearse competencia internacional y jurisdicción, decisiones de incidencias preliminares, pero categóricamente en la búsqueda de una captura no se tiene como tal. Pues posteriormente a los actos del 11 de abril, pues sí se abrieron varias denuncias que en el caso Bin Laden o de repente con el presidente egipcio, pero de este punto 11 de septiembre. 11 de septiembre. Dijiste abril. 11 que de también septiembre. es una fecha. 11 de septiembre, disculpa, sí. Pero antecedente como tal, creo que es un primer orden en estando en conflicto, porque lo importante del derecho internacional público es estudiar el conflicto. Si hay un conflicto y que se convirtió lastimosamente en bélico, es decir, donde hay guerra, cada parte tiene sus argumentos y cada parte tiene los contraargumentos, las observaciones, porque es un conflicto bilateral, pues es acción y reacción, y yo creo que ambas partes que pertenecen pues a estos cuerpos de derechos humanos, que pertenecen a la ONU, directa o indirectamente, o que han formado parte comisional de esos miembros de la ONU, pues ellos han manifestado con pruebas sus argumentos y contraargumentos, pues. Pero estando en conflicto, bueno, lo que pasa es que la ONU hizo un llamado categórico al cese, hizo un llamado categórico a lo que consideró una invasión de territorio y pidió un cese, y ese acuerdo de cese, un preacuerdo que no fue definitivo, fue violentado. Yo creo que eso es el antecedente más inmediato que como reacción a esta acción. Fíjate, yo no voy a entrar a analizar, y ayer lo dije, en las causas, porque en verdad, a pesar de que yo he leído bastante de este conflicto, no me considero especialista, y frente a eso yo prefiero consultar a la opinión de los expertos. Y como dije ayer, revisando uno por encima, se da cuenta que Zelensky tampoco es tan bueno como dicen, y Putin tampoco es tan bueno como dicen, claro, para ponerlo en una balanza. Es un conflicto, ¿no? Y detrás de eso hay una cantidad de intereses. Ahora, desde el punto de vista jurídico, Orlando, ¿se ve esto como una decisión sesgada? Y si la pregunta no aplica, te agradezco que me lo aclares. ¿Se ve esto como una decisión como sesgada, como forzada, o es la aplicación de la justicia internacional, sí, de la llamada dama ciega? Pero eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Ya estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, y también les voy a recordar que este programa lo puede ver esta noche a las 8 en reposición, hoy conversando con el doctor Orlando Santoro. Para concluir con este tema, yo dejé al aire una pregunta. Esto, ¿cómo se ve desde el punto de vista jurídico? Sobre todo, claro, tú que eres un hombre neutro, imparcial, ¿cómo se ve? ¿Cómo crees tú que se puede ponderar esto? Bueno, ciertamente el debido proceso también debe cumplirse, sobre todo pues, en unas cortes internacionales, porque hay tratados para eso. Para llegar a este tipo de procesos, el debido proceso que las partes aclaman, es porque previamente las partes han entrado en un tratado y Rusia ya empezó a rechazarlo por irrito, por nulo, por haber violentado algunos formalismos. Y bueno, creo que también se ha señalado algunas implicaciones sancionatorias para la otra parte, que también es Ucrania. El tema de esto, de que la reacción que va a tener esta parte, que bueno, que no fue un Estado como tal, que se dirigió directamente con el comandante del ejército, que es el presidente Putin, o sea, no tanto contra el Estado, sino contra la persona. Bueno, está el Estado que defiende a la persona, y la persona en sí misma van a contraargumentar que hay violaciones de orden público en cuanto al debido proceso, que no se sabe si fue una medida cautelar determinante o por las violaciones de algunos acuerdos establecidos, y si esos acuerdos habían sido aceptados por ambas partes. Cuando
él empiece a rechazarlo por la violación del debido proceso, puede que se convierta en una especie de víctima, ¿no? Pero, sin embargo, lo que se quiere es que con todo esto se cese, se llegue a un acuerdo, porque hay víctimas Claro. sin lugar a dudas, pues no son inocentes en Son cuanto a todo inocentes. esto, que va más allá de un término de soberanía, pero espero que todo salga Sí. en bien. Bueno, y aprovechamos para hacer un llamamiento a la paz mundial, porque de verdad este tipo de conflictos, ni ponerse de un lado ni del otro, pero este tipo de conflictos, por cierto que el último país de Europa del Este que yo visité fue casualmente Ucrania, fue en el año 2020, que fui y conocí Kiev, y de verdad que tengo un amigo venezolano que vivió allá, que ahorita está aquí, que me dice que bueno, la ciudad ha sufrido algunos desgastes. Y también estuve un mes antes en Rusia. Y bueno, es lamentable todo este tipo de circunstancias. Bueno, Orlando, y como estamos hablando de derecho internacional y Venezuela, y tenemos que meternos en nuestros propios problemas, yo ayer decía que me da la impresión, no sé si es suspicacia periodística, anuncié que tú ibas a estar en el día de hoy aquí, y me da la impresión de que se están allanando los caminos para una decisión que podría afectar la soberanía de nuestro país en esa zona en reclamación, que a muchos no les gusta que la llamen así, pero con eso crecimos, llamada la Guyana Esequiba. Yo quisiera que hicieras que dictaras una cátedra como esa clase que tú das en la universidad. Sí, el tema del Esequibo siempre es noticia. Hace poco fue noticia porque hace poco se cumplieron 57 años, el 27 de febrero, de aquel Acuerdo de Ginebra de 1966, y que con Creo que lo ocasión- tenemos por allí incluso. Sí, ahí lo tenemos en imágenes, que con ocasión a cumplirse este Ahí nuevo está. aniversario, resulta que la Guyana refleja y manifiesta que Venezuela ha violentado el Tratado de Ginebra de 1966, que ahí lo tenemos, pues. Y obviamente nuestro canciller Iván Gil, de manera inmediata, pues dijo que no, que históricamente y geopolíticamente quien ha tergiversado en los últimos 57 años el Acuerdo de Ginebra ha sido precisamente Guyana y la República Cooperativa de Guyana. Antes era la Gran Bretaña, antes era una colonia de la Gran Bretaña, y eso es así, es verdad. O sea, esta manifestación fue algo manipulada. Ahora, vamos a quedarnos ahí. Antonio, regresa a la lámina anterior. Ahí. Yo quisiera preguntar, Sí. fíjate, ese mapa es el mapa completo, la parte de Guyana Sí. en disputa. Sí, te explico. O sea, eso tiene una historia de muchos antecedentes. Y últimamente, a partir del 2015, esta es la última fase, porque de paso, en esa zona que está en reclamación, y vamos a explicar, repito, históricamente esa reclamación, no solamente se sabe que ahí es rica en oro, es una zona protectora aurífera importante, biodegradable importante, selvas hidrosóficas importantes, tiene bauxita, tiene plata, sino que también ahora en el subsuelo marino, en millas náuticas, tenemos un buen petróleo, tenemos más de 8.500 millones de barriles en reserva, y eso hizo que se acercaran algunas compañías como ExxonMobil y haya despertado la curiosidad y el asesoramiento a la República Cooperativa de Guyana. ¿Qué pasa? Mira, ahí se ve el río Esequibo. Históricamente Venezuela, según la zona territorial, el iutis possidetis iuris, que es la frase en latín que indica y nos refuerza un principio de orden internacional que indica que nosotros vamos a conservar el territorio sometido a la Capitanía General de la República. Y nuestra Capitanía General de la República, basada en el dominio español, estuvo justamente demarcada por el río Esequibo, que es justamente a donde termina nuestra zona de reclamación, a donde Venezuela ha dicho que es su verdadero límite con la Guyana. En cambio, la Guyana dice que tiene históricamente propiedad del río Esequibo hacia el oriente, y nosotros se lo decimos que su determinación limítrofe es desde el río Esequibo hacia el occidente. Esa zona en reclamación es, según el iutis possidetis iuris y según la Capitanía General de Venezuela, ese tratado de 1777 fue zona colonizada por España,
de hecho la palabra Esequibo deriva de un nombre que era del hijo de Cristóbal Colón, y que venía obviamente por orden del Reino de España, si no conserva eso. Gran Bretaña desde su época y ahora, que es quien se subroga la República Cooperativa de Guyana, dice que nunca hubo dominio español en esa zona, y obviamente hay documentos históricos que reflejan lo contrario. Ahora, si nosotros estamos basándonos en ese principio territorial de demarcación desde 1777, nosotros tenemos que históricamente irnos antes, pues quién descubrió, quién llegó en 1492. ¿Cuándo empezó eso? La data... No, la verdadera data es cuando Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492 llegó a América. 4 años más tarde, en 1498, entra en nuestro estado Sucre. Esa es la verdadera razón, y cuando entra por ahí, Alonso pues entra también a tomar parte del Esequibo, a explorar el río Orinoco, el río Cuyuní, el río Yuruaní, y obviamente esa parte hasta el Esequibo, pues. Quiere decir que históricamente sí es de Venezuela, porque nosotros venimos a esta parte colonial y hay un tratado, un acuerdo, repito, el Lutis Possidetis Iuris. ¿Qué pasa? Desde 1814 hay problemas ahí, por eso que se dice que debía Venezuela. Hay a quienes conservan la doctrina de que puede decirse que es desde hace 123 años con esta Corte Internacional, con ese tratado ante la Corte Internacional de París de 1899. No, pero yo soy del criterio de decir que nosotros tenemos más de 200 años en disputa. En 1814 ya Venezuela había hecho una protesta contra las colonias holandesas, porque es que España le cede en un tipo de acuerdo a Holanda. España estaba sufriendo unos desbarques patrimoniales increíbles, había gastado todo su patrimonio en conquista, y bueno, eso hizo que llegara a un acuerdo con Holanda y le cede esa parte del territorio que hoy nosotros los venezolanos llamamos Esequibo a Holanda, y luego Holanda siempre respetó el hecho de que según la Capitanía General de nosotros nos correspondía territorialmente nuestro territorio hasta el Esequibo. Holanda lo reconoce. Holanda fue muy presionada por Gran Bretaña, que se convirtió en la primera potencia del mundo, y tú sabes que había siempre negociaciones, y cede ese territorio a la Gran Bretaña. Gran Bretaña en un principio también reconoció, y esos documentos fueron presentados ya por Venezuela ahorita en la Corte Internacional de Justicia, en su oportunidad antes de 1850, ya que fue esta época que prácticamente lo tomó, el Reino Unido reconoce que Venezuela sí tenía potestad hasta esa línea negra que se ve. Ahí la llaman Guayana Británica. Sí, Guayana Británica. Históricamente la llamaban Guayana Británica. Nosotros lo llamamos Esequibo en honor a esa, la demarcación del río Esequibo, que es donde verdaderamente entra Guyana. Bueno, ¿qué sucede? Que bueno, Holanda cede a Gran Bretaña y reconoce ese territorio, esa demarcación territorial de Venezuela basada histórica y geopolíticamente desde la colonia española. Descubren el oro en esa zona. Ahí empiezan las especies de descaro. ¿Qué año más o menos? Bueno, desde 1845 ya se exploraba esa posibilidad, hasta que se determine y consigue. O sea, que eso es rico en minerales. Muy rico en minerales. ¿Y quién lo está explotando? Minerales preciosos y minerales estratégicos también. Bueno, ahorita en este momento la está administrando desafortunadamente Guyana, y violentando el Acuerdo de Ginebra. Pero ¿qué sucede con esto? Ok, continúa con la historia y después entramos en... Cuando descubren el oro, hubo una importancia increíble desde Gran Bretaña, que era imperiosamente, era la primera potencia mundial de la época, y bueno, y ordena a la toma de esa posición y le presta nuevamente interés, y descubren que el oro está del lado del Esequibo. Empieza a abordar invasión de territorio. Venezuela empieza a quejarse, a exigir que se cumpla el Tratado de Capitanía. De hecho, Simón Bolívar, que yo creo que una de los primeros reclamos importantes fue cuando Bolívar le indica a su ministro que tenía en Inglaterra en ese momento, le indica, mire, haga un reclamo
y haga establecer las determinaciones de la Gran Colombia, porque en ese momento nosotros nos habíamos constituido como la Gran Colombia en esa especie de primera república, bueno, anterior 1821. Y bueno, Inglaterra hizo caso omiso, Gran Bretaña hizo caso omiso porque lo más importante para ellos precisamente era el oro. Pero creo que vamos arriba, ¿no? Sí, claro, vamos a hacer un brevísimo corte, mis queridos amigos, y al regreso no se mueva de su pantalla porque este tema es muy interesante y yo recomiendo a los padres que no ven esta hora que tengan la oportunidad de que sus hijos observen este documento, porque es verdaderamente una cátedra lo que está dando hoy el doctor Orlando Santoro con relación a lo que es legítimamente nuestro. Ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Por supuesto, por aquí, por Mira TV, Canal 9 de Inter. Quiero aprovechar también la oportunidad para informarles que todos los días, entre lunes y viernes, estamos también al aire en nuestra emisora hermana P&P Sport Radio 899 FM, la primera FM deportiva de Venezuela, con nuestro programa Boxeo Plus. También que este programa puede verlo esta noche a las 8 en reposición, y recomiendo a los padres y representantes que lo revisen junto a sus hijos porque es un tema sumamente delicado e importante, y por supuesto lo pueden ver también en nuestro canal de YouTube. Continuamos con el doctor Orlando Santoro. Interesante toda esta historia que está presentando Orlando para suscribirnos al presente. Claro. De donde estamos ubicados. Claro, que es importante terminar la historia para saber por qué estamos ahorita en el Tribunal Internacional de Justicia. Así es. Bueno, Venezuela, exigía, pero resulta que sus exigencias eran cartas y teorías, no tenía un potencial para pelear contra la primera potencia de la época, que era Gran Bretaña. De paso, Venezuela estaba muy concentrada en la conquista, pues, en Bolívar y sus tropas, en las conquistas internas, pues, y la conquista de la independencia de otros países de Sudamérica, y Gran Bretaña aprovecha esa concentración del lado occidente, pues, de nuestro país para empezar a abordar. Fíjate que Gran Bretaña tuvo muchas intenciones no solamente en nuestro oro, sino nuestras bauxitas y diamantes de la época, y te voy a resumir. Él contrata para la determinación limítrofe utilizando negocios y comprando personas y manipulando con títulos no solamente valores patrimoniales, sino nobiliarios a muchas personas de interés. Contrata a un historiador que para esa época era importante, un alemán, Robert Schubert, y él lo trae y le dice, demárcame, y él hizo 4 demarcaciones limítrofes muy descaradas, muy invasivas para Venezuela. La primera, basada demarcando todo lo que es el territorio del Esequibo en reclamación, violentando pues el acuerdo de la Capitanía General de la República en esa oportunidad, y Venezuela ya estaba haciendo exigencia, pero era débil de pelear desde el punto de vista de lucha de hombre a hombre en esa oportunidad, más que todo de cartas y exigencias. Luego llegó a hacer 4 líneas limítrofes, siempre persiguiendo los recursos minerales como una especie de avarismo. Inclusive los historiadores muy tradicionales dicen que la última de las limitaciones llegaba inclusive hasta Camamerún, esta parte de la Gran Sabana, Upata y esta parte de abajo, Luepa, pero documentaciones que presentó Venezuela ahorita hace muy poco, el año pasado, en la Corte Internacional de Justicia, es que inclusive se señalaban documentos donde hasta Ciudad Bolívar querían tomarlo parte de Gran Bretaña. O sea, era un descaro de no solamente más allá de los 159.472 kilómetros cuadrados que comprende todo el territorio del Esequibo o en reclamación, sino que 80.000 kilómetros más persiguiendo justamente el oro. ¿Qué le queda a Venezuela? Venezuela tenía relaciones importantes
en esa época con Estados Unidos. Entonces Venezuela pide alianza con Estados Unidos a sabiendas que ni a Estados Unidos le interesaba un conflicto con la Inglaterra o la Gran Bretaña, ni ellos con Estados Unidos, y él interviene y utiliza y le llama la atención utilizando el tratado o la teoría Monroe americana, que la América es para los americanos. Y él dijo, mira, América es para los americanos, Gran Bretaña no puede estar invadiendo territorio que corresponde histórica y políticamente a los americanos. Todo esto devino de un personaje que es muy poco tocado en la historia. Cuando allá en la parte de Guasipati, está en la línea que es el río Cuyuní, se presentó un conflicto, porque Gran Bretaña, bueno, hacía caso omiso a las reclamaciones, iba avanzando con su tropa, pero había un comandante en esa parte de apellido Sifonte, que este comandante tuvo la valentía de enfrentar e encarcelar pues a estos soldados de Gran Bretaña. Inclusive se presentó un conflicto que lo conocen como el conflicto del Cuyuní, y ahí es donde Estados Unidos dijo, bueno, un momentico, la verdad que ya se está extralimitando los poderes, vamos a aplicar nuestra propia teoría Monroe a América de los americanos. Entonces, ese conflicto fue presentado entre 1850, hay teorías históricas en 1860, 70, hasta que Estados Unidos, luego de 30, 40 años tomando posición e interés sobre Venezuela, en que Gran Bretaña no siguiese invadiendo, porque si Estados Unidos tampoco se introduce, más no ha habido un gobierno en 200 años en Venezuela, hasta el actual, que no haya pretendido, no haya exigido. Todas las cancillerías han hecho su excelente labor, si no hubiesen quitado el territorio del Esequibo. Hasta que en 1895 se decidió que el conflicto de esta disputa entre Venezuela y Gran Bretaña sobre el territorio del Esequibo fuera llevado a una Corte Internacional de Justicia. O sea que es la segunda vez que tocamos la Corte Internacional de Justicia. Se crea esta Corte Internacional de Justicia para Venezuela 2 años antes, con una antecedente en 1814, en algo parecido, de 1814 a 1899. Imagínate que habían pocos antecedentes, y el mismo tratado iba a establecer cómo iba a someterse subjetivamente este caso. Antes era así porque no existía la ONU, sé que dejaban a los tratados los acuerdos previos. En ese acuerdo previo, Gran Bretaña dice, accedo a someterme a este asunto, a un conflicto de justicia internacional sobre el tratado que llamaron de Washington, donde así se acordó, y en el tratado de Washington establecieron cuáles eran los mecanismos y procedimientos a establecer. Pero Bretaña dijo, la única condición es que no quiero que Venezuela participe con un venezolano, sino que se vea representada con abogados americanos. Cada parte sometía a sus propios representantes. Venezuela sometió 2 representantes y Bretaña sometió 2 representantes. Los representantes venezolanos y los abogados venezolanos fueron americanos. Ahí empezó el primer acto y rito y nulo, porque dejarlo completamente en manos de terceros, en una desventaja. Y resulta que para la época hubo una gran manipulación. Lamentablemente fuimos traicionados. Y uno de los 3 abogados que representaba a Venezuela, eran abogados, inclusive el ex vicepresidente americano, que era abogado, fue uno de nuestros representantes ante el Tratado Internacional, ante ese Tribunal Internacional, el más joven, que para esa época tendría unos 28 o 29 años, de apellido Marshall, fue el que nos documentó, el que nos ayudó a establecer ese acto nulo. Venezuela sí se dio cuenta que fue algo muy viciado, muy enmarañado, muy manipulado, y en 1800, ya un año después, 1890, pisando los 1900, empezó a hacer este tipo de reclamos y exigencias. Pero fíjate que se mantuvo inerte en ese acuerdo. La sentencia fue, desafortunadamente, arrebatar a Venezuela casi 160.000 kilómetros cuadrados de un territorio rico en esa época, minerales, y el subsuelo lleno de minerales. Hoy por hoy le sumamos el petróleo, le sumamos el gas, claro, y le sumamos la selva, y ahorita te voy a dar la palabra, fue 50 años después
cuando el menor de los abogados, en una dependencia de conciencia muy grande sobre lo que había visto y la injusticia que se había cometido contra Venezuela, escribió sus memorias. Escribió las memorias que llamó Intimidades del Tratado o de la Corte o del laudo arbitral de 1899, y él ahí manifiesta cuáles fueron los acuerdos, cuáles fueron los títulos. Mira, porque el juez de la causa era el ruso Frederick Fender, creo que se llamaba el ruso, y el ruso lo compraron. Lamentablemente están los documentos que presentó Venezuela. No había pasado un año cuando él tenía el título de la Universidad de Oxford, tenía títulos de varios nobiliarios, le habían dado contrataciones públicas y obviamente se descubrió la manipulación, pudo más el poder. En esa oportunidad Estados Unidos preparaba también una guerra, en esa oportunidad era contra España, le interesaba que el Reino Unido se mantuviera neutral e inerte, y se dejó manipular y comprar en esta decisión donde se le arrebató, y Venezuela tuvo que aceptarla porque quedó muy débil, porque su apoyante Estados Unidos se había entregado a la traición. Bueno, lamentablemente eso lo dice la historia. Estas memorias de este abogado Marshall salen a relucir 50 años después. Imagínate. A mitad del siglo XX salen a relucir, y eso llamó la atención de Venezuela e hizo que desde 1961 Raúl León y Rómulo Betancourt, esas presidencias, se pusieran muy activas en descubrir e investigar documentaciones, y desde 1961 lograron que en el 66 se firmara el Acuerdo de Ginebra, y lograron que en ese acuerdo llegáramos hasta donde estamos ahora. Sí. Fíjate, Orlando, yo tengo una inquietud y siempre la he tenido. ¿Por qué el gobierno de Georgetown se posesionó de esas tierras y por qué Venezuela no lo hizo? Claro. Porque ahora tenemos la circunstancia de que allí no se habla español, y que nosotros como venezolanos, para ir ahí tenemos que solicitar permiso para entrar en un terreno que nos pertenece, en una territorialidad que nos pertenece. Eso fue un error. Los esequibanos no se consideran venezolanos. Venezuela nunca le concedió cedulación a los esequibanos. Muchos esequibanos se pasaban a Venezuela porque era un territorio pobre y Venezuela era un territorio rico. Ahorita sucede al revés. Ahorita la gente de Ciudad Bolívar, esequibanos que se criaron y que tienen doble nacionalidad, se están regresando a ese territorio del norte donde está la mayor población del Esequibo, porque hay más posibilidad que Venezuela. La situación geopolítica también ha hecho de toda esta situación. Se habla inglés allí. Lastimosamente se habla inglés, la cultura es inglesa, la historia de ellos. Tú le preguntas por qué eres esequibano, ¿qué es Venezuela? Venezuela es el territorio que pretende quitarnos, de arrebatarnos, que nosotros somos guyaneses y nosotros representamos el 75% del territorio de esa Guyana, y que nos la quieren arrebatar. Esa es la cultura, lamentablemente, guyanesa. Pero se logró ese acuerdo de Ginebra. Ese acuerdo de Ginebra fue muy importante. Tratadistas venezolanos, especialistas en internacional público, dicen que el hecho de que Gran Bretaña, que en ese momento participó en el acuerdo, también la colonia de esta que llamaban Guayana Británica, esta colonia, porque ellos estaban descolonizando y le estaban dando la independencia a Guyana. Entonces ese acuerdo fue firmado por Venezuela, Gran Bretaña, y vino como invitado este país que luego de 3 meses nada más, obtuvo su independencia, que se llama República Cooperativa de Guyana. En ese acuerdo establecieron lo siguiente: bueno, se le reconoce a Venezuela la soberanía territorial, muy importante. Venezuela reconoce la administración, pues. O sea, Venezuela también permitió que continuara administrando, porque ayer habitaban esequibanos con el idioma inglés. Se quedó inerte la situación en cuanto, lastimosamente, no se tocó muy bien claro en ese Tratado de Ginebra, que los limítrofes venezolanos corresponden a la capitanía de 1777, pero sin embargo se le reconoce soberanía. Se nombró una comisión mixta, y si digo esta comisión, si en 4 años no se llegaba a un acuerdo, se iban a volver a reunir. Se reunieron el protocolo en Puerto España, establecieron el protocolo de Puerto España, y Caldera definió un lapso de 12 años. Ahí estuvo
muchos errores, porque en esos 12 años, a pesar de que continuaban las como actividades, dilatando. en esos 12 años ellos alimentaron muy bien la cultura guyanesa para nuestros esequibanos, porque nosotros nunca dijimos nuestros esequibanos, siempre dijimos nuestra zona de reclamación, y nunca reclamamos humanamente ese sector de esa reserva humana, nunca lo hicimos, y la Fundación Esequiba está trabajando mucho para eso. Bueno, amigos, tengo que hacer de nuevo un corte. Al regreso, de verdad que el programa se nos ha pasado rapidísimo, sí. Es un tema muy interesante. Al regreso, yo quisiera conocer en qué estatus jurídico está eso, cómo ve Orlando Santoro una decisión, si cree que puede haber un convenimiento de distribución de esa territorialidad, y también me gustaría conocer sus actividades que realiza con la colonia, la numerosa y laboriosa colonia italiana en Venezuela, parte de nuestra historia también. Mis amigos, ya venimos en Frente a Frente. De regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día en los Altos Mirantinos. Estaba revisando aquí el teléfono, gran cantidad de mensajes de amigos que se están incorporando y están corriendo la voz de que de nuevo estamos al aire. Bueno, aquí estamos. Aquí está esta ventanita de Mira TV en apoyo a las comunidades, orientándonos un poquito porque los problemas de este eje Alto Mirandino nos competen a nosotros, y nosotros responsablemente como comunicadores tenemos esa misión. Vamos a continuar con el doctor Orlando Santoro. Sí, mira, hay una foto histórica allí. Sí, esa imagen es el Acuerdo de Ginebra, ¿verdad? El canciller venezolano hizo un papel muy ¿Quién era el canciller? Importante. No recuerdo bien el apellido, ahí tengo una imagen del Acuerdo de Ginebra. El gobierno Aquí era... está el canciller, ya te lo digo, el canciller fue... el ministro de Relaciones, Ignacio Irribarren Borges. Él fue el que logró, en la época del gobierno de Leone, fue el que logró ese acuerdo de Ginebra, y que Gran Bretaña, incluyendo la colonia que luego se independizó, firmara el acuerdo. El acuerdo dice lo siguiente: es un acuerdo en realidad no definitivo, pero un acuerdo que buscaba una solución práctica. Esa era la palabra, y satisfactoria. Ahí está el acuerdo. Una solución práctica y satisfactoria, y el acuerdo dice que va a permanecer ese acuerdo en vigencia. Por eso que Venezuela repite siempre la vigencia, y todos los venezolanos tenemos que repetir que el acuerdo, el tratado de 1966 de Ginebra está vigente, que es lo que nos quieren arrebatar y nos llevaron a la Corte Internacional de Justicia. Es porque hasta que se solucionara, y dice, remite a ese tan famoso artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que el artículo 33 dice que estas disputas desde el punto de vista limítrofe, donde hay historia por detrás, debe resolverse por la vía amistosa, satisfactoria, práctica, y no acudirse a algo ni bélico ni de justicia internacional. Pues, y lo dice claramente el acuerdo, el Tratado de Ginebra, menciona 2 veces este artículo 33, pues resulta suscrito por las partes. Suscrito por las partes. Resulta que en el 2014 empiezan a descubrirse petróleo, pero grandes reservas petroleras. Ese es el estatus actual, el estatus Orlando. Actual. Fíjate, permíteme un momentito. Sí. Antonio, regrésate a la fotografía, ¿no? La fotografía, ahí está la fecha, 1966. Sí, sí. No, a la fotografía donde aparece la siguiente, donde está el presidente Maduro. Sí, okay. ¿Qué referencia es esa foto? ¿No? Claro. Sí, no, lo que pasa es que ahí Maduro ha trabajado de verdad. Que Maduro fue canciller 8 años. Fue canciller, claro, y él conoce este tema muy bien porque fue canciller, y por eso le dijo varias veces a Delcy Rodríguez, cuando fue canciller, lo que tenía que hacer, y por eso él también creó la SODIMAIN, la zona de protección integral de la zona marítima con coordenadas específicas, porque estaba montando unilateralmente, violentando el Acuerdo de Ginebra, plataformas petroleras. ¿Ese es Ban Ki-moon? Ese que está allí con... Sí. Es Ban Ki-moon y el moreno de atrás, o el afrodescendiente. Sí, como... creo que era el presidente anterior, en esa oportunidad, el canciller de la Guyana. Estaban dialogando. Hubo una foto, esta foto fue muy mencionada, de verdad. Es una foto donde aparecen los tres
se creía Venezuela que había logrado algo, porque Venezuela siempre tiene una posición diferente a Guyana. Guyana se fue estrictamente en determinar la nulidad del tratado, que Venezuela lo empezó ciertamente. La nulidad del tratado, porque Gran Bretaña, porque la República Cooperativa Guyana sostiene irse porque para ellos sí es válido ese tratado que estamos demandando nulidad. Venezuela ha cambiado su versión, le ha dicho a Guyana, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dar una solución pacífica basada en el artículo 33 de las Cartas de las Naciones Unidas, vamos a explotar ese petróleo en conjunto, vamos a explotar la zona aurífera en conjunto, el gas, de manera en conjunta, y pues vamos a hacer para los dos países. Pues. Entonces, pero Guyana se ha negado también porque a partir de que Chevron, Evo, están ahí explotando con plataformas en nuestra placa continental y este subsuelo, la parte marítima, que tiene 8.500 millones de reservas de petróleo, ellos les han dicho, están asesorando, quienes le están pagando abogados y asesoría internacional es precisamente, no la Chevron, la ExxonMobil, y como la ExxonMobil ya tenía con Venezuela una disputa que le ganamos, entonces está como que aprovechando y se está vengando de esta manera, están explotando unilateralmente, violentando el acuerdo, porque el acuerdo decía que ninguna de las partes iba a explotar nada ahí, están explotando, nos taparon la fachada, la única fachada del Atlántico, es un tema muy importante, una zona estratégica, claro, no solamente por lo que tiene esa salida hacia el Atlántico, sino que sí, geográficamente es una salida muy importante al Atlántico y bueno, hay un interés ahí también de Estados Unidos sobre ese tema y Venezuela lo está reclamando. Ahora, ¿qué hizo? Asesorado por Chevron y pagado por Chevron, perdón, no es Chevron, Chevron ahorita está aliado con nosotros, con la ExxonMobil, se fue a la Corte Internacional de Justicia, pero eso refleja tres cosas. Hay tres momentos importantes que se han producido desde el 2014 para acá, o cuatro momentos. El momento de descubrirse del petróleo que despertó un nuevo interés de muchas potencias mundiales apoyando desafortunadamente a la Guyana, a la República Cooperativa de Guyana. El segundo momento importante fue cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice, bueno, este acuerdo, esta disputa entre Venezuela y la Guyana, pues debe irse a un tribunal internacional. Eso fue también desconociendo ese tratado de Ginebra en el cual Venezuela refutó el acuerdo en un laudo arbitral de 1899, al pasarlo a una Corte Internacional de Justicia. Luego el tercer momento donde nos movieron el piso de Venezuela, porque Venezuela en ese momento cuando se llevó esa demanda de parte de Guyana, Venezuela consignó todo tipo de documentación y además invocó como defensa de fondo y punto previo que no era competente el Tribunal Internacional de Justicia. El Tribunal Internacional de Justicia en el 2020 se declara competente para conocer de ese asunto. Y en esa audiencia Venezuela pues no acudió, son audiencias preliminares. Y el tercer momento de todo esto es cuando se admite la acción, pues ya la acción fue admitida, eso ya Venezuela obviamente corrió ejerciendo su legítimo derecho a la defensa, que es un principio general del derecho, al debido proceso, y ha consignado todos estos documentos certificados históricos, inclusive la memoria de Marshall, que indica como parte integrante y reconoce bajo su conciencia que él formó parte de ese descaro manipulado, de ese tratado de 1899. Ya Venezuela presentó, de hecho mandaron como agente consular una vez a Delcy Rodríguez y en la segunda oportunidad a Moncada, que son conocedores, y de verdad que el presidente Maduro, siendo canciller, él trató todavía, a estas alturas se le está manifestando tanto el Tribunal Internacional de Justicia como una especie de autocomposición, como a nuestra contraparte guyana se le está manifestando, bueno, vamos a sentarnos a un acuerdo satisfactorio, práctico, para ambas partes, como lo dijo el Tratado de 1966, pero se han negado absolutamente. Ellos apuestan a que se le dé validez a ese laudo de 1899 y quedarse con 160.000 kilómetros cuadrados, con una fachada muy importante al Atlántico, con 8.500 millones de barriles, con zona aurífera, y resulta que ese pedacito de Guyana, que era el país más pobre de Sudamérica, se va a convertir, con todo eso, ya está generando riqueza en un país de muy buena potencia,
a pesar de ser tan pequeño en cuanto a energía se refiere. La decisión de esto, Orlando, sí. ¿Qué crees tú que va a ocurrir y cuándo podría ocurrir? Claro, bueno, mira, hay que estar con mucho cuidado. Hay momentos, ¿Venezuela no se ha dormido? No, eso hay que decirlo. Lo que pasa es que Venezuela ha pedido algo muy importante. O sea, el tema del Esequibo afortunadamente nunca se politizó. A pesar de que hace poco se presentó una carta donde se hablaba de la filosofía y espíritu del comandante Chávez, un acuerdo internacional, y fue muy criticado también por la Academia Nacional de la Ciencia Venezolana y por la Academia de Mérida, que Héctor Faúndez ha trabajado muy bien en toda esta parte, y Ontivero Paulini muy bien. De hecho, ellos pueden ser unos buenos asesores para Venezuela, y eso no lo politices. Ellos dicen que hay momentos procesales que deben cumplirse, y Venezuela le ha advertido al Tribunal Supremo, con todo el respeto: miren, no me violentes momentos procesales, que es lo que seguramente va a reclamar Putin con la Corte Penal, ¿no? Y permíteme que yo argumente con documentación. Venezuela no le queda otra que defenderse con documentación y seguir ahora atacando, ya olvidarse de la parte de que, bueno, vamos a sentarnos a arreglar. No, ya tiene que volver a atacar ese laudo arbitral de 1899, punto de vista jurídico, que de verdad, violentaron tantas cosas. Venezuela también se basa en la creación en 1944-45 de la ONU. Y la ONU ha establecido que en el laudo arbitral debe permanecer la equidad como tal. Y cuando hay algo que fue inequitativamente, como el caso de 1899, tiene efecto retroactivo. Y ellos se van a versar también en el acuerdo de la ONU, donde también, si no fue equitativo, tiene efecto regresivo. Y ojalá nos salga todo esto bien, porque si no vamos a perder una zona importante. Bueno, Orlando, lamentablemente esa música indica que tenemos que despedir el programa, pero sí, rápidamente, yo quisiera que comentaras acerca de tus actividades. ¿Cómo es Consiglieri? El que mejor lo explicas tú. Sí, sí. Italia tiene unos órganos representativos de los italianos residentes en el exterior. Se llaman comites, Comitato del Italiano all'Estero. Son los únicos órganos representativos en el exterior que son elegidos por voto secreto directo universal. Y nosotros fuimos elegidos en todo el país 35 consiglieri. El Comité Caracas, donde hay más del 75% de la población residente italiana en Venezuela, Comité Occidente y Comité Oriente. Y fuimos elegidos, y nuestro título acreditado es de consiglieri, consejeros. Somos una especie de un parlamento representativo de los italianos en el exterior, y nosotros tenemos vinculación directa con el cónsul en la atención de la asistencia consular, la asistencia personal, cultural, y promovemos la lengua italiana entre los italianos residentes en el exterior. Venezuela ha conservado muy bien la cultura, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, Argentina y Brasil tienen más población italiana, y por eso que siempre porque tenemos derecho a sentarnos en el curul del Parlamento italiano. Italia es un parlamento, es un sistema parlamentario de gobierno. Tenemos posibilidad de sentar a 2 senadores, ¿verdad?, por América Meridional, y a 4 diputados. Siempre generalmente entran por Argentina, Brasil y Nueva York, donde hay más diputados. Pero a pesar de eso, en Argentina no conserva tanto la cultura italiana, a pesar de que hablan como italianos, y a pesar de que tienen los apellidos italianos. Son italianos. Pero esa es nuestra función. Estamos trabajando muy bien, estamos trabajando incansablemente, porque en la situación del país, o la situación mundial, porque no podemos hablar del país, hace que haya muchas personas necesitadas. Hay muchos italianos residentes en el exterior que, afectados tanto por la pandemia y subpandemia y pospandemia, como por la guerra Rusia-Ucrania, han sido afectados por la parte energética. Italia no ha tenido fondos suficientes para mandar ayuda y asistencia a los italianos en el exterior, como lo he hecho últimamente, pues, y a nivel mundial se ha visto muy afectado, sobre todo Venezuela y Argentina. ¿Y tienen sede? Sí, tenemos una sede que inauguramos el 16 de febrero de este año en la Casa de Italia de Caracas, en San Bernardino. Antes nos constituíamos en sede en el Centro Italo-Venezolano de Caracas. Hace poco hicimos sede con visita de los 2 cónsules en la Casa de Italia de Los Teques, y bueno, ahí estamos, y lo conquisté. O sea, tengo un año luchando y lo logré. En una oportunidad nosotros teníamos viceconsulado o consulado honorario en Los Teques, y se retiró.
y ya logramos que el cónsul dijera que este mismo año 2023 iba nuevamente a nombrar un... Ojalá de nombre en cónsul. No, sí, me dijo que si yo quería ser, pero al mismo tiempo él no quiere que yo renuncie a ser conciliere, y pues es un caso. No. Y conciliere, como eres elegido, tienes una carrera diplomática y a él no le gustaría que yo rompiera mi carrera diplomática. Tenemos varios nombres pendientes, Bueno. pronto te lo traeremos por acá. Bueno, te agradezco mucho, Orlando Santoro. Interesante, muy interesante el programa de hoy. Además, desarrollas el tema del Esequibo con una gran... Me gusta mucho. Sí, sí, con una gran pasión. Y así hay que emprender las cosas. Muchas gracias. Gracias. Amigos, les recuerdo que esta noche pueden ver el programa en reposición y estará disponible en nuestro canal YouTube. Vale la pena. Yo los espero mañana miércoles con otro programa de Frente a Frente. Corre la voz porque estamos de vuelta. Nos vemos mañana.